desde las cenizas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Desde las cenizas, iniciando temporada. Y el día de hoy tenemos invitadazo, amigo de mucho tiempo. Y bueno, voy a dejar que él se presente, mi querido amigo Noé. ¿Qué tal? Carnalito, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. estás? En general, bien. En general. Sí. ¿Qué nos limita el día de hoy? Paso. No, pues, ¿qué te diré? Todo bien. Agradecido de estar aquí. Muy orgulloso de ver ya el proyecto materializado. Pues esta nueva etapa con esta nueva identidad que se hizo acá en casa. Sí. Qué bueno, qué bonito. Sí. Ver todo. Pues es mucha la evolución, ¿no? Que hemos tenido en cuestión de amistad y así. Sí, claro. Desde que pues eras profesor, que jalaste con un proyecto interno de la universidad que no pegó. Ajá, pero No es que también pasó. lo que estábamos grabando en ese tiempo era con lo que teníamos. Sí, eso sí, nada que ver con todo lo que tenemos tienes ahora, ¿no? Bueno, pues acá también el ahora, equipo. ni se diga. Así que, Noé, quiero empezar la primera pregunta y sí te la voy a preguntar, me va la madre. Ay, ¿Quién chingados es Noé, güey? pues, como lo oficial es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Sarmiento, soy creador de una agencia de publicidad y marketing que se llama Arca Studio, Arca de Noé, ¿ah? Ah, Entonces ahí está como el guiño. Pero pues en general soy una persona, pues, temperamental, sencilla. No sabría cómo describirme. Tengo un contrato de vida por ahí. Si quieres te lo recito. ¿Cómo- Es que desde cómo? hace mucho. ¿Cómo es tu contrato de vida? Pues soy un hombre exitoso, responsable, valiente, lleno de paz, alegría y amor, que toma acción y se rinde a lo que es. Y se rinde a lo que es. Claro. ¿Cómo has llevado ese contrato? Desde que se creó, pues yo creo que bien. Al principio no me relacionaba con esos 6 aspectos, que pues son valores muy fuertes, si lo quieres marcar así. Ajá. Pero creo que lo he sabido sobrellevar de una manera, me gustaría decirte que equilibrada, pero la neta es que no. O sea, Ok. mi vida, desde que se ha firmado ese contrato y desde mucho atrás, han sido muchos contrastes. Mucho de mucho o poco de nada. Ok. Entonces, pues yo creo que sigue por ahí mi lección de vida, ¿no? De buscar el equilibrio, de estar como en el centro constante, no reclinarme 100% al trabajo y descuidar la salud, familia, etc. Y tampoco ser 100% good vibes y que Ok. todo fluya y que el universo provee nada más sin hacer nada. Creo que ahorita en mi vida, a mis 32, casi 33 años, Ajá. estoy llegando a ese punto de equilibrio donde me siento bien con lo que he hecho, pero también estoy muy a gusto con lo que se está logrando. Obviamente, con la visión y la esperanza, ¿no? Ajá. Y el esfuerzo de que pues sea más fructífero a un futuro. Ok. ¿Qué es lo que hace que Noé sea un hombre exitoso, responsable Valiente. y valiente? Pues yo creo que el éxito se mide de diferentes maneras. Ok. En la manera en la que la he medido yo o como me suele llevar ahorita esa ola, pues es echándole esas ganas. Tampoco te estoy diciendo que... Es que eso antes yo creía que era métele muchas ganas, Ujú. levántate temprano, gana tus mañanas y todo va a salir bien si al final agradeces y todo va a estar fine. Pero la vida da muchas vueltas y pues Dios, no sé, yo soy religioso, güey, hasta mi punto de vista. Ajá. Creo que también son muchas lecciones, pues tal vez el éxito para alguien sea tener su casita y jardín y listo. Ajá. Pero pues tal vez para alguien como yo en este punto de la vida es pues tener una vida estable, tener a tu gente cercana bien y pues tener las uniones familiares y todo ese pedo fuerte. ¿Qué para ti ha sido complejo al tratar de ser esto? Al tratar de ser este hombre exitoso. Yo creo que adaptarme entre un dejar de pensar 100% como creativo. Ajá. O sea, estudié mi carrera, mi primer licenciatura fue diseño gráfico. Entonces, Tu primer licenciatura. sí, ajá, expansiones, pelo pintado, así.
Yo me acuerdo de eso, güey. O sea, yo me acuerdo el de eso. estereotipo del estereotipo, que no está mal, que está bien. O sea, si vibras con eso, pues está chido. Pero yo creo que de pasar de ser artista y generar cuando me llega la musa y si no estoy inspirado, pues lo dejo para mañana. Creo que a la versión que estoy pues ejecutando ahora es eso. Sí puede pasar, sí pasa, pero pues también puede ser procrastinación. O sea, no hago Ok. las cosas porque no me llega la musa, pero si tienes una entrega y la tienes que cumplir y tienes ciertos estatutos, pues no puedes esperarte hasta que eso pase, o sea, lo tienes que hacer sí o sí. Y sí creo que hasta ahorita este punto he entregado proyectos muy sólidos, no digo que estén malos o que estén mal hechos, pero que no llegó eso. Ok. O sea, tal vez no llegó la musa para inspirarnos a hacerlo más allá. Tengo la dicha de la mayoría de mis proyectos tener como ese efecto wow, como lo es la identidad de este podcast. Cuando lo trabajamos juntos fue Ajá. como no estoy muy seguro, no sé, puede ser, mucha teoría, muchas citas, muchas reuniones, que al final eso evolucionó a algo pues bien padre, algo muy sólido, algo Ajá. que se ve plasmado pues en toda la nueva identidad que estás generando. No, muchas gracias por eso. Pregunta. Hablas, platícame un poquito más porque te iba a decir como diseñador, pero en realidad, güey, no eres diseñador. O sea, diseñador es una parte de lo que has hecho. Has estudiado cine, has estudiado coaching también. Sí, ¿Cómo te podría nombrar a nivel profesional? pues ahorita tengo una maestría en producción cinematográfica en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Saludos a la Asociación Mexicana de Cineastas Sí, Independientes. claro, me caen bien. No, todo fine. Pero, no sé, siento que soy, y te lo voy a ser muy sincero, siento que soy muy híbrido y no encajo en eso. Para ser diseñador, cuando estoy diseñando, yo ya estoy pensando en ventas. Ok. Y qué tan efectivo puede ser eso. Y que se puede ver genial, pero pues tal vez ocupas algo burdo, porque así es tu mercado y eso va a vender. Entonces hay una palabra clave que yo siempre hago al principio. Está muy padre tu proyecto, todo bien, lo que definamos, pero ¿a dónde te quieres enfocar? ¿Quieres ventas o quieres impacto? Que eso se lo agradezco mucho a Chris Ursúa. Te bendigo donde estés, carnal, porque él me lo enseñó casi de que a golpes. Ok. Porque cuando yo entré a estudiar Inspire Mentorship con él, yo era diseñador. Tu mente estaba así, O sea, yo como entré a lo ese bonito. programa, güey, porque caí en un embudo, fui a una conferencia gratis, miré las diapositivas y yo tenía en mi ego de diseñador mis notas, dude. Entonces yo llegué, fui a como a la recepción ahí, Ajá. les dije, oigan, pues muy padre su rollo de ventas y así, pero estos son todos sus errores, se los enumeré de diapositiva en diapositiva. Yo, si hubiera estado en el otro lado, hubiera dicho, ¿quién eres? O sea, Simón. ¿qué huevos vienes a decir eso? Y casualmente me tocó hablarle a Lau, a la esposa de Chris, y le bajé toda la retro. Ey. Y ya que le bajé toda la retro, pues me escuchó, muy amable Lau, otro pedo, y me dijo así como, oye, pues, ¿y si tú te inscribes al programa, haces tus propias conferencias y tus diapositivas las haces bien chingonas? Ajá. Esa es buena, güey, así de, Y yo no, me qué quedé, chingando. o sea, no tuve argumento para decirle no. Y desde ahí fue como ok. Y a ver, para un diseñador, güey, recién egresado, haciendo prácticas, conseguir más de 4 cifras para tu educación de un Ajá, golpe ajá, no es fácil. ok. Entonces yo salí de ahí, gancho de escasez. Yo salí de ahí full, güey. Como call center. Oyes, tienes varo, me puedes prestar. Oyes, necesito. Oyes, te pago en tanto. Oyes, a moverme. Pude pagar la inscripción y la neta, yo creo que fue lo que me salvó de no ser como un diseñador de casilla o un godín más de una franquicia de algo. ¿Cuáles crees que sean las principales barreras, y esto como para enfocado a los diseñadores recién egresados específicamente, enfocado a los diseñadores recién egresados, cuáles son las principales barreras que encontraste tú en ese momento, güey? Mira,
voy a hablar desde lo que a mí me pasó. Totalmente. Yo fui como muy rebelde en mi etapa de universidad porque, pues no sé, güey, mucha influencia de Calle 13, lo que tú quieras, traía otras vibras y traía como, hay que ser anarquistas y hay que dar la contra. ¿Por qué? Porque sí, nada más. Y creo que, o sea, si yo hubiera sido profesor y hubiera tocado a alguien como yo, hubiera dicho, qué pesado darle clase a este vato. Porque siempre estaba nadando contra corriente. No siempre, obviamente, tenía la razón, pero alguna vez sí la tuve. Ajá. Y creo que eso en mi universidad no era como, pues no bien visto, pero pues si algo que brota y no te encanta, pues no es tan cool, pues por así decirlo. Sí, porque había cierto status quo en la universidad, ¿no? Sí, O sea, claro, claro. Y cuando yo llego a Ciudad de México a hacer mis prácticas profesionales, no, antes miento, cuando yo me fui a Colombia Ajá. a trabajar en el Carnaval de Barranquilla, esa chispa de niño inquieto fue lo que a mí me ayudó. Ok. O sea, yo llegué y hacía diseño, porque yo fui a tomar fotos. O sea, yo me fui al Carnaval de Barranquilla 2017, a Casa Carnaval, que es el segundo organizador o el carnaval más grande del mundo, Ajá. después del de Brasil, como fotógrafo. Ok. Pues sí, ya tenía mi camarita, tomaba fotos, genial, pero llegué y era la primera semana, no, tú, ¿qué tal? Y eso. Ajá, ¿cómo va la vaina? Y pues también diseñas, sí. Ay, si nos haces este flyer, ¿cuántos quieres? 3, 4 versiones. Ajá. Porque yo estaba como esponja encontrándome a una cultura afrocaribeña que yo no conocía. Ok. O sea, estamos en el norte, pero aquí no digo que esté pobre, pero pues sí, por decirlo, ¿no? Con paletas de color. En las culturas prehispánicas, por así decirlo, que están acá, pues son paletas secas o barrocas, como más inclinado a la zona desértica en la que estamos. Y esa es la influencia que tenemos aquí del ambiente. Pero oye, un diseñador de Yucatán está en otro mood, pues está pensando en quetzales, en Chichen Itzá, en dioses mayas, y tienen totalmente otra manera de percibir y absorber el entorno para bajarlo a cuestión de artes. Y eso siento yo que no lo tuve en mi formación. Y no porque no quisiera, sino porque no tenemos esa influencia del entorno. Y cuando yo llegué allá, fue un bombardeo de formas, colores, texturas, idiomas, un montón de cosas. Y gracias a Dios, cuando yo llegué ahí, pues ya tenía una experiencia de mochilero por Sevilla. Entonces, yo uní muchos puntos entre las sevillanas y la influencia que tenía España con la conquista acá. Y mi souvenir de España, pues fui de mochila, güey. No traía varo, obviamente. Mi souvenir fueron folletos. O sea, yo tengo una caja. Todos acá de... Sí, yo tenía una caja de folletos porque mi trip estaba en de que captura todo lo que puedas de aquí, cómo encuadran, cómo hacen esto, cómo hacen las impresiones, cómo doblan, cómo van los empaques, todo. Ese era como el souvenir más grande, pues, que tuve de allá. Ok. ¿Sientes que el mayor aprendizaje que tuviste no lo tuviste en la escuela, sino lo tuviste con los viajes y con las personas que conociste? Es que podría ser un poquito contradictorio eso. Creo que la escuela te da las bases. O sea, ¿tú sí crees? Porque hace poquito estaba viendo una publicación de una amiga, güey, que decía que su hijo se quería salir de la escuela, que porque la escuela no le servía de nada, güey. Y ella decía que en parte sí. Y yo me quedé que como que... creo que hay una tendencia en la que te dicen, es que la escuela no te sirve de nada. Yo sí creo que la escuela te sirve de algo. Sí. Escuela no es igual a éxito, midiendo el éxito como quieras, ¿no? Pero... Tampoco lo comparto. Ajá, pero que sí te hace un parote, güey, en un chingo de cosas, güey. O sea, pero entonces, ¿dónde obtuviste tu mayor aprendizaje? Sigo con lo profesional, ¿no? Todavía no pasamos a claro. Yo creo que es como si la escuela te diera tus primeros 6 bloques de Legos. Y tú sabes cómo los acomodas. Obviamente si te pinteas clases, si vas nada más a dar la vuelta, si no le das la prioridad, pues obviamente vas a acomodar tus Legos a como puedas, con materias. Que hay materias en las que vas a ser más afín, hay materias en las que de plano no vas a dar ni una. Y no es porque seas malo, tal vez el área en tu expertise no va a ir por ahí al final. Y yo me di cuenta hasta que salí. Creo yo,
que en mi caso particular, con mis oportunidades y todo el pedo, que si yo no hubiera tenido esas bases de diseño en la universidad, en la primera licenciatura, yo no hubiera aprovechado los viajes como los aproveché, porque fueron ya con un enfoque. Creo que traía ese mindset de tienes que sacarle el mayor provecho a esto. Obviamente sí, pues vas de braille y de disfrute a conocer otra cultura. Pero pues fiestas sobraban, o sea, salidas sobraban y era el mexicano extranjero buena onda. Entonces era como, siempre había oportunidades, pues. Y cuando estuve en Colombia trabajando en el carnaval, el trabajo era la fiesta. Ajá. O sea, gracias a Dios, amigo, tenía oportunidades que la señora donde yo me quedaba, porque me fui con una agencia total que viví con una colombiana. Ajá. Muy buena, la señora Rubí, TQM. La señora nunca había tenido la oportunidad de entrar a las fiestas en las que yo tenía que ir a trabajar. Ajá. O sea, ¿Te la llevabas? No, bueno, podía, o sea, era en la escalera, en la pirámide de jerarquías, yo estaba hasta abajo, güey. Hasta abajo, era, pues no como un asistente de producción, pero yo tenía que sacar mi chamba y lo que ocuparan. Entonces, o sea, no me quejo, por supuesto que no, porque eso me dio mucha experiencia. Yo ahí en Casa Carnaval en el 2017 entendí el proceso de la viralidad. Creo que hasta ahí no lo tenía muy definido. Ajá. Pero pues yo tampoco contaba con esa tecnología que tenemos ahora. Tomas una foto, la descargas, la pasas por Wi-Fi a tu móvil, le haces unos filtros, la remueves en Lightroom y la publicas y listo. Eso ellos, aquí, ahorita, yo ya lo puedo hacer justamente con el nuevo equipo que ya contamos. Pero hasta ahora, hasta este año, ellos lo hacían inicio de año y lo hacían de una manera rudimentaria. Pero en lo que tú te bajabas de las gradas al... ¿Cómo se llama? Lo que hacen ellos. Es la... Bueno, un baile que tienen ellos. No es... Los de Brasil tienen el zumbódromo. Ellos tienen el de salsa. Bueno, de eso. De cumbia, pero el cumbiódromo. No tengo idea. Esa cosa. Bueno, era en lo que estabas en las gradas, bajabas, buscabas el cuadro, tomabas la foto, llegabas, ibas con los de redes, la aprobaban, le pasabas la memoria, te daban otra y lo que te ibas. O sea, en lo que esa publicación ya tenía 10,000 likes porque estaba pasando en el momento. En lo que tú la tomabas, 5 minutos era tarde. ¿Cuál es, en ese proceso de viajes a nivel profesional, qué fue la barrera más grande que tuviste y qué fue el mayor aprendizaje que tuviste? La barrera que tuve en viajes, definitivamente el lenguaje. O sea, yo pues no domino el inglés, pues no me orgullece, ¿verdad? Pero creo que lo que utilizo para sobrevivir y defenderme en mi medio está cool. Pero, y uso muchos modismos pues también. Yo creo que si hubiera tenido el inglés más desarrollado, porque tengo una broma interna de que con 2 cervezas ya hablo inglés fluido. A mí sí, lo puedo decir así, pues. Sí. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos nunca se me va a olvidar esto, en un hostal en Barcelona, había una bola de gente y era como de aquí para acá italianos y de aquí para acá alemanes. Y otras gentes random de otros países. Y yo nada más estaba viendo, güey. O sea, cachaba una que otra palabra que decían los italianos, pero ya, y se rían y ¡ja, Simón! ¡Ja! Pero pues yo ya realmente no entendí nada de esa conversación. Claro que si yo hubiera tenido el entendimiento o el dominio de otro lenguaje que era en ese momento el del medio, el inglés, hubiera podido sacar un poquito de más provecho. Y a nivel personal, bueno, te había preguntado qué es el mayor aprendizaje que tuviste en ese viaje. ¿En cuál? En tu etapa de viajes. Seguimos en lo profesional, ¿no? Sí. Pues yo creo que el adaptarme al entorno. Ese fue el mayor aprendizaje. Estudié 2 años ejercicio físico en Itson. Pasaron cosas, tuve que dejar la universidad y retomar aquí en Los Mochis, en una universidad que me dio la oportunidad de revalidar. Entonces, yo ahí traía en mi cabeza, 1, eres un mediocre. 2, la estás cagando.
3, tus hermanos ya tienen una segunda licenciatura y tú apenas estás intentando terminar la primera. O sea, pasaron muchas cosas por mi cabeza que era, tienes que ganarle tiempo al tiempo. Y ahí me dio una cursitis. ¿Cuántos años tenías, güey? Ahí yo creo que 23, Ok. 23, 24 más o menos. Ok. Y ahí te dio una cursitis. Full. Tengo capacitaciones de Art Toys, güey, con Toloache, que ahorita es uno de los que hicieron los bustos de Batman en una colaboración de Latinoamérica. No te entendí ni madres. No O sea, sé qué es. tengo capacitaciones con gente random que ahorita la están rompiendo en el medio en su área. Ajá. O sea, yo aprendí desde hacer juguetes con arcilla y Ok. qué lo hacía un juguete masificable o qué lo hacía un art toy, una pieza de colección, hasta de papel, de serigrafía, de personas Tengo capacitaciones de Adobe Photoshop con los vatos que diseñaron los programas. Ay, me prestaron un chícharo, güey, porque no hablaba inglés. Ajá. Para que esa madre me traduciera y entender la conferencia. Y Ok. así. Y a nivel. Ibas con lana, güey. No, güey. Todo la universidad. No, claro que no. O sea, hay un congreso que es como uno de los mejores de diseño Ajá. aquí de México que se llama Design Fest. Ajá. Se hace en Guadalajara. Yo me acuerdo que miré un libro, tenía una portada turquesa y tenía como un monito hecho con verduras. Y mi cabeza era, ¿cómo? ¿Cómo hicieron un mono con verduras? La cabeza me explotó y leí el reverso, que sí estaba en español, Ajá. y decía como libro de inspiración. Ajá. Y yo como traía ese chip de necesitas ganarle tiempo al tiempo, Ajá. pues el internet estaba bien, güey, pero no era como lo que es ahora, que con una pregunta tienes 20 respuestas asertivas. Ok, pues yo me acuerdo que en ese momento yo decidí, o comemos bien el resto del viaje, que era el primer día, o compramos el libro. Y compramos el libro. Compramos el libro, amigo, ahí está. ¿Te sirvió? Muchísimo. Okay. Es un libro de consulta. De vez en cuando me siento un poco frustrado, cuando hay muchos proyectos de diferentes cosas y tienes que pensar así para el de aquí, así para el de allá y así para el de allá, y ninguno tiene que ver con el otro, Ajá. pues sí ocupas como llenarte de otras cosas. Okay. Y es ahí donde pues tengo una biblioteca personal donde tengo libros de diseño y ese es uno de mis libros de consulta. Un repasito para invocar a la musa a ver si sale. Ok. Cuando no sale la musa, ¿qué haces? Lo hago de todas maneras. ¿Basado en qué? En las bases que ya se generaron, ponle de la teoría. Ajá. De estar en la universidad, de tener cierta preparación, de conocer un poquito más de historia del arte, si quieres. Ok. Ahora, pasaste, bueno, sigues en la parte de, es que no quiero decir diseño, producción, le digo. Después de diseño, terminé la universidad aquí de la carrera de diseño. Sí. Saliendo, se me ofertó en diferentes agencias de aquí. Y una de las agencias de las que yo admiraba, así no, de que tienen los ojos puestos en ti. Y yo de que, wow, ¿en serio? Quiero ser becario, obvio. Y claro que sí lo quería. Pero algo dentro de mí, después de hacer un viajecito, ese viaje a España, era como, busca algo un poquito más. Entonces, como ya tenía esa experiencia de ese congreso en Guadalajara, pues llegué con mis papás y fue que, oye, papá, quiero ir a hacer mis prácticas a Guadalajara. Es una bonita ciudad, está bonito el clima y así. Y mi viejo de la nada me la tira. Si te vas a ir, vete a la capital. ¿Qué vas a ir a hacer a Guadalajara? Y ahí es donde me dio miedo. Ahí. Porque fue como, güey, ¿qué va a hacer un niño? Bueno, pues en ese momento no. Bueno, joven, lo que sea. Del fuerte, donde no hay ni semáforos, a la capital. Claro que me dio miedo. Y Carolina, te amo. O sea, si esa persona no me hubiera brindado, sí, cáele, aquí te hospedo, no pasa nada, pues yo creo que no me hubiera lanzado. Entonces, lo que hice, en ese momento no había ChatGPT. Entonces, lo que hice yo es hacer mi top 10 de las mejores agencias de postproducción, porque en ese momento yo llegué y dije, mi vida tiene que girar alrededor del video. Ajá. O sea, sí, muy padre las bases de diseño, pero yo quiero algo que tenga que ver con video. Entonces, yo en ese momento quería ser postproductor.
sea, editar películas, editar cosas grandes. Entonces busqué las 10 mejores agencias casas productoras en ese caso. Mandé mi CV y la número 5 fue la que me contestó, Uter, casa productora. Okay. Me hicieron una videollamada. Con Albertor me tocó. Ahí se llama Alberto Rodríguez. Entonces, Alberto. Okay. Porque hay dos Albertos, ¿no? Entonces me tocó con él la entrevista. Y me hizo preguntas muy técnicas, como para que te glitchara el cerebro, intencionales. Después terminó siendo súper compa, güey, unas pedotas y todo bien en Ciudad de México con ellos. Pero sí como que me puso mucho en jaque. Y al final fue como, pues no sé si vas a dar el ancho, pero te podemos dar la oportunidad. Y yo así que, gracias, patroncito. Acá no, de que... ¿Qué conversaciones tenías con tu mente, güey, en ese momento? Que no le iba a dar. Que no era suficiente, que eso no era para mí, que eso era grandes ligas. Que yo aquí con lo que pudiera, en la oportunidad que me ofrecieran, iba a estar bien. Pero fue como que, qué padre, empiezas mañana. Y yo de que, yo sé que no lo puse, pero soy de Sinaloa. Bueno, tienes 15 días para presentarte aquí. Y si no, pues la oportunidad obviamente ya está dada. Moví cielo, mar y tierra. Yo tengo una computadora de postproducción que me tocó en su momento ir a trabajar a Estados Unidos, mover arándanos, duraznos. Podrías, pero sí ya no me gustan los duraznos. Para mover, para juntar para mi computadora de postproducción. Porque a mí me tocó muchas veces dormir en la universidad, literal, dormir en la universidad, en el centro de cómputo, y pidiéndole el favor a todos los profes y asesores, porque yo no tenía el equipo para una materia. Y agradezco ahí a la universidad que me hicieron el paro. Hacíamos pijamada, dude, en la uni. Y todo bien, pues, para velar el render, porque mi compu no la daba. Ok. Después de eso fue cuando ahorré un poquito y obviamente con la ayuda de mis papás, pues pude hacerme de la computadora de postproducción. Okay. Esa se fue en una maleta y 2, 3 cambios en la otra. Y ya, güey, moví toda mi vida a Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Casi 4 años, más o menos. Ok, llegaste también con ayuda del Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué dijiste? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué pedo? Bueno, una amiga tenía un cuarto extra y me lo rentó, güey, me lo prestó. Prácticamente me adoptó, Carolina. Me adoptó. Yo, pues, Carolina es muy fina, mi amiga. Claro que no andaba en metro, pero yo tenía que andar en metro. Ajá. Güey, la primera vez que yo me subí al metro, yo me esperé 20 minutos, en la hora pico, porque estaba muy lleno. Según. Ay, güey. Qué inocente. Cuando le conté a los postproductores de ella, se rieron de mí por semanas, porque es el día a día. Ajá. ¿Y sí? Pues ahí pasó. Estuviste en Ciudad de México y aprendiste postproducción. Estuve como postproductor ahí. Estuve unos meses como becario. Ajá. 1,000 pesos me pagaban al mes. Ahí. O sea, obviamente ni para el metro. Tenía que tener 100% ayuda de mi familia, si no, no lo hubiera armado. Claro que no. Y no para lujos, no para cenas en la Condesa, no para irte de antro. Yo allá no te conocí nada, ni siquiera museos, porque pues no había para eso. Estudié allá, estaba haciendo las prácticas, terminé las prácticas y se abrió una vacante para estar de planta en postproductor. Y yo no sé cómo le hice, pero al vato más rancio, al que generaba un billetón, un argentino, Marcelo, le caí bien, güey. Ay. Porque yo tenía mi cura de acá pesada. Y pues este vato, pues nadie le sacaba cura porque pues era medio... mamoncito, la neta. Marcelo Gorosito. A mí me daba mucho chiste su apellido, güey. Entonces yo de ahí lo traía para la bajada. Y nos hicimos compas porque casualmente vivía unas cuadras de mí. Ajá. Entonces, pues sí, se hizo compa. Falleció mi abuela. Y me tenían meses con la vacante de que se va a abrir y ganando 1,000 pesos nada más. Entonces falleció mi abuela y había un rodaje grande. Uno de Kellogg's. Ajá. Y fue cuando... rodaje o velorio. Y yo me quedé... Yo la verdad creo que no supe cómo tomar acción. Y cuando yo fui a la productora fue como... o me dan contrato o me voy. Pues,
que te vaya bien. No, dijeron, ay, no, o sea, nos encanta tu actitud, qué padre tu historia de que vienes desde allá y así, pero, pues que te vaya bien, ve a hablar a tu abuela, llórale a gusto, todo bien, cuando ya estés más desarrollado, nos vuelves a mandar tu CV para ver si te contratamos. Obviamente para empezar desde abajo. Y yo me quedé, ¿cómo, güey? Si yo les he dado todo, si son casi 10 horas de trabajo, si llego temprano y me voy, llegaba primero que el jefe, güey. Yo llegaba 1 hora antes que todos a esperar en la puerta. Prefería eso, obviamente, que esperar en el metro, porque me daba esa ansiedad de que voy a llegar tarde. O sea, aquí, por ejemplo, aquí en Mochis, yo sé que está mal dicho, pues, pero todo está a 10 minutos. Todo está a 10 minutos, güey. Bueno, 40, ¿no? Si vas de un lado al otro. Sí. Pero allá, güey, 3 horas de viaje es el diario. 6 horas de tu día de ir y venir, no manches, güey. Aquí las duermo. Sí, claro. Sí, pues sí. Sí, claro. ¿Terminas, te regresas en ese momento? No, ahí tuve una etapa como muy depresiva, un tiempo, casi un mes, donde no sabía qué hacer. Para ese momento yo ya había entrado a la maestría de cine, Ajá. porque iba a ser mi titulación por maestría. ¿Pagabas mucho? Algo Papás, sí. ¿tus papás Sí, te ayudaron? claro, güey. Seguía con mi bequita de 1,000 pesos, güey, claro que no. Ey, Pues creo que ahí tenía una beca leve, pero pues sí me ayudaba un poco. ok. Entonces la maestría era sábado y domingo. Ajá. Entonces yo tenía que conseguir un trabajo de lunes a De lunes viernes. Ajá. Para mínimo pagar la renta, mantenerme, vivir. Se me empezó a meter la cabeza, ya estás aquí tienes que hacer tu vida. Muévete, muévete. Y pues gracias a Marcelo. Marcelo fue como, pues como hablan ellos, che, está muy triste y así. Me metió a un grupo, pues sí estaba muy selecto, de postproductores. Ajá. O sea, era el único perdido becario diseñador. Postularon una agencia que llevaba las redes del MUMEDI, el Museo del Tequila y el Mezcal, de Ciudad de México, en Garibaldi. Vayan, está muy perro. Pues dije, ay, pues está padre. Ahí. Yo postulé a todo, a todo, a todo, a todo. Yo quería trabajar y tenía ganas de trabajar y estaba joven, entonces explótenme. Yo traía ese cartel aquí, güey. Foráneo explotado. Explótenme, no hay pedo. Pues me contratan ahí. Entré como diseñador junior. Uh-huh. No iba a ser yo. Fue un error. Me lo confesaron después. Pero cuando yo entré a esa agencia, me dijeron, ¿qué opinas de este logo? Y yo, pues está mal diseñado. Uy, yo es que tenía un ego de diseñador horrible, güey. De vez en cuando lo saco a andar cuando es necesario. Pero en ese momento, pues yo dije lo que realmente pensaba. Y la regla en norma dice que esto está mal porque y esto, y la semiótica, ta. ¿Quién hizo este cochinero? Yo, el jefe supremo, güey. Ponle. Ay, güey, me pinté de 1000 colores, dude. Porque era imprudente, güey. Seguía siendo un niño rebelde. Claro. Imprudente. Pues por eso me contrataron. Ok. ¿Qué puedes decir? O sea, entiendo lo de la imprudencia, entiendo todo ese rollo, ¿no? Pero ¿qué puedes decir que fue realmente la razón por la que te contrataron? Porque vieron que no me inmuté y que defendí y justifiqué realmente lo que estaba viendo. Ajá. Porque el logo del MUMEDI, claro que no se modificó, pero eran muy evidentes esos errores gráficos. Ajá. Eran unos vértices, güey, que son con lupa. Pero uno que está metido en los programas a veces hasta más de 8 horas al día, casi todos los días de la semana, pues es el pan de cada día. Claro que para ti son muy evidentes. Ajá. Entonces, como en ese momento era mi todo, güey, estar en la edición, pues para mí fue como, ay, güey, esto. Ok. Y sí, me contrataron y empecé como diseñador junior, en mi primera agencia. En tu primera agencia. Sí. Oye, entiendo toda esta parte, ya la conozco, muchas de las Sí. partes, pero después de que estuviste en Ciudad de México, creo que, si mal no recuerdo, también estuviste haciendo ahí grabaciones en Chiapas, por allá. Sí, fue mi primer contrato ya como agencia. Ajá. Cuando me independicé. Y ya no quise trabajarle en ninguna agencia, quise ser mi propia agencia. Ok, tuviste tu contrato, te fue bien, Muy bien. pero... No, pues... ¿No fue pandemia en ese tiempo? Es que a mí me tocó que la pandemia eran rumores. Y yo tenía un llamado de 10 días en Oaxaca, en Mazunte. Ay. O sea, un lugar muy espiritual, mucha gente bichi, muchas cosas que igual yo como muchacho crecido en el fuerte
otro nivel. Sí, claro, claro. Y allá puro europeo con toples, o sea, aquí, tranquis, pues. Ey. Me tocó ir a grabar a un líder holístico que manejaba productos de aceites esenciales. Entonces era hacer como muchos clips, pues holísticos en la selva, unas cascadas preciosas. Yo creo que uno de los mejores llamados que he tenido. Ok. Fui con Christopher, él era mi ingeniero de audio. Iba con Andrea, que era mi asistente de producción, y yo que iba como dirección, producción, staff y todos los demás puestos. Okay. Porque hasta una semana antes de eso, Andrea había pues producido una o dos cosas y Christopher entendía, pero era ingeniero de audio de cabina, Ajá. no exterior. Son cosas diferentes. Ok. Pues. Entonces fue como, bro, tienes que ir. Y me los jalé. Metí el presupuesto, nos lo aceptaron y nos volaron. Ok. Y nos fuimos. ¿Terminaste el proyecto ya? En ese momento, quiero entender, ¿estabas en Mochis, te hablaron y te metiste para allá? Estaba en las últimas en Ciudad de México. Salí de Oaxaca y ahí la pandemia ya había explotado. En ese lapso de 10 días. Estamos incomunicados, güey, no tenemos internet ni nada. Salimos y en el aeropuerto había gente como con overol blanco, como los juegos del calamar así, pero blanco, ¿no? Ajá. Y cubrebocas. Y yo, ay, qué random. Llegamos a Ciudad de México, tuvimos otros rodajes ahí con personas y después de eso volamos a Culiacán, hicimos otros clips y jugándolos en el que cerraron el aeropuerto, no, pero era como un mito. Fuimos a Agua Prieta, algo así, casi como Phoenix por allá. Sí, Agua Prieta, Sonora. Ahí. Fuimos a grabar unas cosas de unos bailarines, subimos a Tijuana y en Tijuana grabamos otras cosas de EXA, unos clips y de ahí, como ya era mucho, güey, ya vamos a tener un mes de pata andar, de perro, ajá. Yo le dije a mi ingeniero de audio, ahí nada más éramos dos, de Oaxaca para acá éramos dos nada más. Le dije a mi ingeniero de audio, bro, pues de Tijuana a Ciudad de México, en la mitad está Mochis. Yo ahí tengo una casa, pues podemos llegar. Y pues sirve de que visito a mi familia, así, para ahora sí, llegar a Ciudad de México y sentarnos a hacer la postproducción de todos. Pues chingón. ¿Cuánto vamos a estar ahí? 2 semanas. Pues llegamos, mi familia súper amena, callitos, mariscos, todo eso. Pues mi compa, su familia tiene restaurantes, entonces estaba encantado. Ey. No, pues otras 2 semanitas más. Entonces esas 2 semanas se convirtieron en el mes. Ey. Y en ese mes cerraron los aeropuertos. Y la pandemia se volvió ya como, ya en serio, ya esto es una pandemia. Ajá. Pónganse serios, pues. Y pues tuvimos que pasar, aquí pasó Christopher conmigo la pandemia, una gran parte. Ey. Después pasó una situación familiar y en uno de los primeros vuelos de Aeroméxico regresó. Se regresó a Ciudad de México, se separaron. El hecho de que tú después de todos esos viajes que hiciste, de toda esa experiencia que tuviste, regresaras a Mochis, mentalmente, ¿hubo algún pensamiento? ¿Kamikaze? Pues no iba a decir kamikaze. Sí, güey, sí. Pero... pero es que como yo llegué de visita, pues como que no me cayó el 20. Vengo de vacaciones, o sea, me voy a regresar, obviamente. Pero a mí, yo dividí la pandemia por etapas. Ajá. Entonces, la primera etapa de la pandemia, a mí me fue bien, porque yo tenía trabajo de lo que ya había grabado justamente. Ajá. Casi como si se hubiera cronometrado. La segunda etapa de pandemia, cuando entregué eso, se pagó y todo bien, me siguió yendo bien porque contenido en redes, Ajá. Todos estamos desde casa, todos traían un emprendimiento desde casa, todo, bueno, casi ahí hicimos preproducción a mucha gente, me fue bien. A la tercera, ya para finalizar unos meses pandemia, físicamente a mí me fue muy mal. Ok. Pues me enfermé y me fui al piso. Tenemos un contrato fuerte con este cliente de Oaxaca. El contrato se acabó y él salió corriendo. Porque pues yo ya no pude estar al frente. Tenemos un equipo muy grande, éramos casi 6 personas. Entre pues casi todos en línea. Tenemos gente aquí en Mochis, física, pero estamos en línea. Sí, claro. Y tenía gente en Guadalajara y Ciudad de México. Que estaban trabajando con nosotros. O sea, como pues colaboradores, ¿no? Misiones o, bueno, cosas específicas que tenían que llenar de los clientes. ¿Cuál fue ese pensamiento kamikaze? Te digo, venía de visita, entonces mientras me regrese todo bien. Cuando ya no tenía dinero, cuando ya no puedo pagar una renta de 15,000 por tener el depa solo, cuando todas las cuentas se me vinieron encima, ahí me quedé. Yo no vengo de visita, yo ya me quedé. Y ahí fue donde me sentí el peor perdedor del universo.
porque regresé a donde salí y terminé peor de como salí. Ok. ¿Duraste un tiempo en ese proceso? Casi un año. Y luego fue cuando me enfermé, o sea, peor, güey. Quería hacer y no podía, o sea, físicamente estaba del coño y mentalmente también. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Y cómo lo hiciste? Pues no tengo como algo, bueno, sí pasaron cositas, que no, pero pues tuve ayuda de varios colaboradores. Algunos no están trabajando conmigo ya, pero en su momento fueron pieza clave para seguir. Ajá. Cayeron otros contratos, otras cositas que hicieron pues que no se perdiera, que siguiera Ok. dando. Te quedaste acá, entiendo, producción, todo. Algo a lo que quiero llegar y que fue básicamente también por la cosa en la que nos reencontramos. Empezaste a dar como asesorías, pues que literal, Sí, asesorías personales. ¿Cómo llegaste ahí, güey? O sea, ¿cómo llegaste de estar de la chingada físicamente, de estar de la chingada emocionalmente, a ayudarle a personas o acompañar a personas, vamos a ponerlo, a sí. su negocio y su persona? ¿Qué putiza me diste con eso, por cierto? Bien, pues yo creo que en ese momento algunos clientes, tengo algunos nutriólogos que me hicieron como cambiar mi estilo de vida. O sea, diseñador, filmmaker, editor, es vida sedentaria. Ajá. Mi, es, pues sí, güey, mi estilo de vida y también mi tipo de cuerpo pues no me favorece porque pues almaceno grasas y eso. Pero bueno, a ir a cambiar el chip, empecé a ir al gimnasio, a intentar comer saludable dentro de lo que yo creía que era saludable y poco a poco y con constancia en esa etapa Ujú. pude como cambiar el chip un rato. Ok. Ok, ajá. Sí, entiendo esa Ok. parte. Cuando empezó a ¿Cómo pasar eso, llegaste? ok. Ajá. De la nada me habla Chris Ursúa. O sea, yo por lo general me considero una persona pues muy directa y firme. O sea, hay muy pocas cosas que como me ponen en modo groupie. Cuando estuve en Ciudad de México me tocó trabajar, o sea, estar en el foro de Venga la Alegría, estar en muchos lugares donde había artistas, había gente que yo admiro y tú estás tú estás atrás de bambalinas. Tú no puedes pedir una foto. Tú no puedes pedirle a talento, Ajá. molestarlo con una foto para ti. Porque ahí rompes una cadena grande. O sea, es una regla no escrita. Una, todo es ir de negro. Y dos, molestar a talento con cosas Ajá. personales. Ok. Un saludo, un esto. ¿Qué pasa? Y algunos se prestan así, pero no todos. O sea, ellos están en otro mood, no están. Tú no puedes llegar de modo groupie Ajá. a interrumpir. Pero Chris, pues fue mi mentor. Yo creo que fue el que me abrió y me expandió mucho mi universo en mi cabeza. Ok. Y de la nada me llegó una llamada de él. Y yo, o sea, hay un meme que dice gritos de perra loca. Así, güey. Así, así, Ah, así. Y yo así que, bueno. Y Noé, sé que haces logos y eso. Voy a abrir una nueva academia en Estados Unidos y necesito que tú me diseñes el branding. ujú. Y ya, güey, yo sentía de que voy a ser papá, tengo otro hijo. Pues una alegría, güey, inmensa. Ajá. Ahí tuve la oportunidad de que Chris me ofreciera, pues más que nada, como ponerlo así como en la mesa de que, dude, salen tantos dólares mi servicio, salen tantos dólares este producto premium que tienes de capacitación, que es el de empresario inteligente, que es la Ajá. última capacitación que hice. ¿Qué onda? Hacemos ahí un Ajá. cambiecillo. Un trueque. Ajá, y ahí fue donde, después de eso, porque traía el rollo de estudio psicología como para entrar como en este entendimiento más personal, porque después de enfermarme hice un proceso espiritual Ajá. interno, ¿no? Que me llevó a conclusiones donde dije, pues igual ayudar desde otra trinchera, pues también está chido. Sí, Pero claro. yo creo que con esta capacitación con Chris, me ayudó como a consolidar todo. O sea, no dejar el diseño, el marketing, la Ajá. estrategia y la venta. Sí, no. Y todo esto canalizarlo ahora a la persona. Ok. Ahora, todo esto que está aquí, en vez de teoría, vamos a hacer que tú lo puedas entender a tus capacidades y con tu entorno. Ok. Porque una de las cosas ahí también para ir acomodando, que me llamó mucho la atención es que Noé se topó con un TikTok mío.
Me habla, teníamos mucho tiempo que no hablábamos, pero pues, obviamente ahí nos teníamos mucho cariño. Yo le tenía mucho cariño, le tengo Sí. mucho cariño. Y me dice, básicamente, estaba yo en casa de mi mamá en esa ocasión, estaba comiendo. De hecho, creo que todavía vivía ahí. No, ya no vivía ahí. Me habla y me dice, oye, acabo de ver casualmente tu TikTok y quiero platicar contigo. Ahora me dedico a otras cosas y me gustaría ayudarte con lo que estás haciendo. Y yo, bueno, pues hay que sentarnos a platicar y que no sé qué. Muy agradecido porque en ese momento otro camarada me había echado la mano con otra cosa. Y ahí fue donde, oh, no mames, o sea, de repente no te das cuenta que hay personas que te pueden apoyar con muchas Sí. cosas, güey. Tuvimos una sesión, nos fuimos a un café, que ese café se convirtió en puro pinche chisme, güey. Sí. Ponernos al corriente. Y ya después de eso tuvimos una sesión y me dijiste básicamente, no está tan bien cómo lo estás haciendo ni qué es lo que estás haciendo. Yo creo que sí te lo dije después, pero ese café fue tu lobby. Ajá. O sea, nosotros en Arca tenemos la primera sesión, que es como el primer contacto, que le llamamos lobbying, que es donde nos enamoramos del proyecto. O sea, saber si tú vibras con lo de nosotros y te enamoras también de cómo nosotros hacemos las cosas y también si nosotros nos enamoramos de tu proyecto. Porque al final del día, yo te doy un producto, el logo, el branding, el video, lo que sea, y tú me das dinero por eso. Pues ese es el básico intercambio y está bien, pero Ajá. nosotros creo que llevamos esto al siguiente nivel desde un punto muy personal y emocional. ¿Qué otra cosa que quiero platicar con ese respecto? Por eso te Ok. digo. Bueno, no se dedica a esa parte, pero lo que me llamó mucho la atención y que de alguna manera es teoría de negocios, pero pocas personas lo hacen, que es empatar la parte psicoemocional con la parte del desarrollo de marca. Yo sí creo, o sea, creo en eso. Sí, Y recuerdo que cuando estábamos eligiendo el nombre, que ahorita vamos a hablar de un poquito ahí sí, para ir sí. cerrando de las situaciones que puedas haber encontrado, cuando hicimos la práctica para elegir el nombre de Desde las Cenizas, Noé me hizo primero que hiciera una lluvia de ideas de 20 y tantos nombres. Para eso teníamos una sesión semanal, ¿no? Y hacíamos varios Sí, la aspectos. sesión de naming para elegir el nombre que iba a regir el proyecto ahora. Puta, después de eso, redúcelo a 10. Después redúcelo a 5. Después redúcelo a 3. Y yo estaba con ahí, me ayudó. Cuando lo redujo a 3, me dice, elige uno. Y yo, va, no me acuerdo, era otro nombre. Ah, ya sé qué Pum, no me ejercicio acuerdo es. qué otro nombre era. Ya sé Pum, qué. elige uno. Me agarra Noé la mano y me dice, te lo voy a tatuar. Agarro una pluma y le doy presión en el Ajá, brazo. así, te lo voy a tatuar. ¿Es lo que quieres que quede para toda tu vida? Y yo, en la madre, güey, me quedé así de... No, le dije, no, ese no es el nombre. Pues vuelve a pensar y me dices a la siguiente sesión, ¿qué nombre quieres? Y a la siguiente sesión, no, pues Desde las Cenizas. Me vuelve a Estuvo agarrar muy la claro. mano y me dice, ¿seguro? Yo, no mames, sí, güey, jalo con eso. Sí, y así quedó. Y pum. Pero en ese proceso de ayuda, güey, te metes en situaciones bien personales. Y no digo te metes tú, sino nos das la apertura de que desde la primera sesión no llegamos hablando de la marca y eso, llegas, ¿cómo vienes hoy? Claro. Pero la pregunta que haces es, ta madre. Uy, uno de los mejores. ¿Cómo, su pinche madre, güey? Son dos cosas. ¿Cómo, encuadre? No, el encuadre es otra cosa, es un concepto que yo traigo. Alinearnos. Alinearnos, vamos a Vamos a alinearnos hoy. Sí. Y es soltar toda la basura que traes, güey, y alinear para empezar a trabajar sobre la marca. ¿Cómo llegaste a eso, güey? De todo lo que he hecho, he extraído cosas que me han ayudado al proceso de asesoría, que han funcionado en mí. Uh-huh. Las apliqué con los demás y tuvo también un efecto positivo. Uh-huh. No sé si hace muchos años tienen como ahí la noción de que había algo de Bota 4, que fue como, bueno, sí, creo como una secta. ¿Sí? A mí en lo personal, a mí me tocó vivirlo en Ciudad Obregón. Ajá. Yo tuve una experiencia magnífica con ellos. Ajá. Y pues hasta cierto punto era una persona medio amargada y fría antes de eso. Ajá. Y con ellos me tocaba que siempre cuando nos sentábamos en una junta, era, hay que alinearnos. ¿Cómo vienes tú? No, pues
lo tiras a la mesa y al final tenemos que afirmar con la frase, de donde viene el contrato. Con ellos hice mi contrato. Ok. Es de, corto con eso y me pongo al 100. Por si tú traes una emoción, un sentimiento, algo que te viene rumiando la cabeza, lo tires en la mesa, tengas la oportunidad de sacar eso que traes aquí atorado en la garganta para poder canalizar la energía y en ese momento sacar lo que se tiene que sacar en la sesión. Ok. Bien. ¿Cómo haces para que, voy con estas, cómo haces para que lo que te cuentan las personas no te impacte directamente? Mira, es que siempre impacta. Ok. O sea, ay, no, no puedo decir cosas, obviamente, porque es algo muy personal, pero me han tocado cosas muy fuertes. O sea, y me pongo sensible porque de verdad me han tocado cosas fuertes, cosas que yo no puedo, pues. Me ha pasado, pues, tengo que ser fuerte, entre comillas, no lo que Ajá. yo considero que es fuerte y estar enmutado y estar en mi papel, porque ahí yo no soy tu porrista, yo no soy quien te va a dar un pañuelo. Si vas a llorar, llora. No, ahí, no, en ese contexto Sí, claro. específico. Si vas a llorar, llora, sácalo de una vez. Y les decía, eso puede pasar 1, 2, 3 sesiones. A la cuarta no, porque aquí no vienes a llorar. Obviamente, miraba, yo siempre me apoyé de muchas otras personas, fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos, personas con un enfoque holístico, pero yo no tocaba esos temas. Ujú. Yo tampoco estaba capacitado para llevar un proceso psicológico. Claro que no, porque pues no tengo las bases, los míos Ujú. otro. Pero si puedo, o si he desarrollado la suficiente empatía, te puedo escuchar y eso direccionarlo de alguna u otra manera y generar con eso, como en algún momento lo comentamos en tu caso en Ujú. específico. No, ¿qué pasa si me pasa esto y esto? Pues lo lloras y después, pues vemos cómo vamos a generar de eso. Esa es muy buena. ¿Sí? ¿Te acuerdas Sí, claro que sí, tu claro que sí. ejercicio en específico? Claro que sí. Ese ejercicio se desarrolló para ti, para que tú soltaras. Ujú. Pero hay como de eso, hay otras 6 variantes que estaban corriendo al mismo tiempo, Sí, claro. que llegaban al mismo fin. Soltar para Claro. enfocarte. Siempre va a ser mejor si tenemos a alguien al lado que nos está dando una caña de pescar, que no nos está dando pescado. No es como el que quiere, quiere y el que no, no. Ajá. No funciona así. Hay muchos factores que le dan una complejidad a todo lo Ok. que es, pero a veces tener a alguien acompañándote en tu proceso suele ser muy, pues, provechoso Claro, para el proceso en sí. claro. Y ese era mi factor ahí. Ok. Siempre lo dije desde un principio, no soy tu porrista, no soy tu psicólogo, aquí no soy tu amigo, aquí soy tu mentor, maestro, como me quieras decir, pero aquí venimos a ver cómo le vamos a hacer para eso. Sí, claro. Lo que preguntamos desde el primer día, ¿cómo se llama tu proyecto y qué quieres ¿Qué hacer? quieres lograr? Para cerrar aquí, porque ya andamos sobre el tiempo, tienes el programa de cero a héroe. De cero a héroe se llama. Platícanos un poquito de qué trata. De cero a héroe, bueno, tú estuviste en la versión beta, Ajá, que estaba un poquito más ligero, digamos, sí. ¿no? De cero a héroe es para esas personas que tienen un proyecto, no tienen noción de muchas cosas y quieren comenzar a estructurarlo, a darle forma. Es para esas personas que quieren esos 6 legos, que no tuvieron, Ajá, que no tuvieron. Pero es acomodar esas piezas para empezar a construir por encima. Nos regimos con 4 bloques, que el primero es como crecimiento personal, ajá, donde vemos algunas cosas y por lo general pues se canaliza a los expertos que se tiene que ir, ajá. ¿no? Porque ir al psicólogo es canasta básica, no Sí, un lujo, ¿sí? Bueno, mi creencia personal. El segundo, vemos estructura, ¿no? Levantarte temprano, consumir buenos hábitos, empezar a hacer ciertas cosas. No digo que el que no lo haga no va a tener éxito, claro que no, pero tener el conocimiento de eso y poder aplicarlo en etapas de tu vida donde necesites el crecimiento, creo que es indispensable. ajá. ¿Sí? Y para Sí, eso claro. ahí nos ponemos como que muy cuadrados. A ver dónde estamos, cómo estamos y para qué lo vamos a hacer.
En el tercero lo vemos en desarrollo de imagen, que prácticamente es redes sociales. ¿Cómo llevas tus redes? Si ya te llevan tus redes, ¿cómo pides lo de tus redes? ¿Cómo haces todo ese proceso? Obviamente, pues somos una agencia de publicidad. Claro que tenemos expertise en eso. Entonces, ahí nosotros te enseñamos a crear tu contenido, a que hagas tu contenido, a cómo puedes generar nuevas ideas, a muchas cosas que tú, hey, eso es lo más obvio. O sea, sí, pues si ya lo sabes, pues te va a ser más fácil, claro. ¿Verdad? ¿Te acuerdas tu chancla? Sí, exacto. Entonces, no es la misma que alguien lo esté viendo desde un punto de vista externo a que tú lo estés viendo aquí, tú lo estés editando. Claro. Y eso, esa retro de vez en cuando cae bien. Y ahí cae al fregazo porque el que sigue, que es el último módulo, es pitch de venta. Vemos, pues, cómo te vendes, sí, claro. Cómo vendes lo que vendes, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás publicando, el cómo de la venta. Ahí armamos la estructura de cursos, por ejemplo, sí, también. Totalmente. Ándale, justo ahí. Sí, claro. Al final, ahora cerramos con una clase en línea de gente random, digamos, que al final te aterriza una retro de más o menos qué onda. Ok, perfecto. Sí, yo sé que no todos van para ser speakers, yo sé que no todos van para hablar frente a una cámara, para ser influencers, lo que tú gustas, ¿no? Pero creo que todos necesitamos desarrollar esa habilidad social de saber vender nuestros productos. Totalmente. O una idea. No importa lo que te digas, yo lo veo en el curso de ventas, tienes que vender sí o sí. Así seas trabajador en una empresa, sí. Vendes. Noé, quiero agradecerte, carnal, por ser el primero de este proyecto, por el acompañamiento que me diste, personal, emocional y de marca, güey. Me diste 2, 3 cachetadas que no cabe duda que aunque yo ya tenía, eso estudié, güey, eso hago, de todas maneras, como dices, el tener una persona que te saque como de la zona de lo que ves normalmente, güey, te lo agradezco muchísimo. Quiero cerrar con esta pregunta. Mi estimado Noé, ¿cómo se renace desde las cenizas? Yo creo que si esto me lo hubieras preguntado hace 1 año y medio, te hubiera dicho levantándote temprano, sumergiéndote en hielo, haciendo ejercicio, comiendo sano y haciendo tu mayor esfuerzo. Pero creo que ahorita estoy en el redescubrimiento de justamente eso, de encontrar un equilibrio entre una vida saludable, una vida en paz, equilibrio y armonía. No todo es trabajo, no todo es sobresalir, no todo es romper récords, no todo va a ser así. Estar en ese punto, no digo que no sea factible, pero es muy cansado. A veces no es para todos. Y el soltar y confiar mientras no se confunda con procrastinación, creo que está bien. Claro. En mi conclusión sería, busca tu punto personal de equilibrio. Yo justamente ahorita lo estoy buscando y conforme vayas evolucionando con eso, vas a ir creando tus propios parámetros. Ya está. Noé, muchísimas gracias. Gracias, carnal. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por todo, carnal. De verdad, muchísimas gracias. Gracias al equipo también. Saludos. Un paréntesis nada más. Adelante. El primer logo que yo vendí en la faz de la tierra fue el tuyo. Ajá. Creo que fueron 3,000 pesos. 3,500. Que cobré con mucho miedo. Ajá. Y te agradezco por haber confiado en mí en ese momento cuando yo no tenía una gota de confianza en mí para poder cobrar mis servicios. Estar facturando ahorita, pues con las cifras que facturo ahora, sí. Y estar catalogado con High Ticket, te lo agradezco infinitamente porque fuiste el primero que creyó en mí. Gracias, bro. No, un gusto, como siempre. Carnalito, de verdad, muchas gracias. Pues creo que parte de eso es por lo que estamos aquí. Yeah. De hecho, el argumento que me habló Noé cuando me habla por teléfono tenía que ver con eso. Ya estaba este vato en otras ligas y me dice, justo es, tú fuiste el primer logo, pero es que me diste un paquetazo, güey. Fue el logo, las tarjetas y las fotografías por lo mismo, güey. O sea, fue todo. Esa fue la primera entrega. Esa fue así que... ¿Y ahora qué tal?
No, No, nada súper que ver la bien. entrega, ¿no? No, no, pero súper bien. Sí. O sea, siempre muy agradecido. Pues lo que dicen todos los youtubers, compartan, comenten, ahí si tienen alguna cuestión, con toda confianza. Muchísimas gracias, carnal, gracias al equipo. Nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Hasta pronto. Donde arde el alma, nace claridad. No es el final, es oportunidad.